Queridos amigos, bienvenidos una semana más a su programa donde Dios llora. Orinoco, río hermoso, Venezuela en ti palpita, en ti suspira como órgano vital. Así dice una canción, una gaita zuliana. Y justo de estos dos temas, de Maracaibo y de Ciudad Bolívar, una ciudad por la que pasa el río Orinoco, vamos a hablar hoy en nuestro programa. Tenemos con nosotros para ello a Monseñor Ángel Francisco Caraballo, obispo auxiliar de Maracaibo, pero nacido en Puerto Ordaz, donde estuvo también muchos años como sacerdote. Monseñor, muchas gracias por estar aquí en nuestro programa. Gracias. Monseñor, usted fue párroco de la iglesia de los Santísimos Pedro y Pablo, creo que se llamaba, mucho tiempo en Puerto Ordaz. Puerto Ordaz es una ciudad muy especial también en Venezuela porque es una ciudad relativamente nueva, creo que fundada en 1952 y muy creada para una zona muy industrial. Allí se condensa, dijéramos, muchísima industria, una zona muy minera también de Venezuela. ¿Cómo es la realidad en esta parte de Venezuela? La ciudad de Puerto Ordaz, como dijiste, se fundó en el año 1952 y la diócesis de Ciudad Guayana se creó en el año 1979. Es una diócesis que abarca 53.000 kilómetros cuadrados y tiene presente en su territorio realidades muy distintas. La realidad del trabajo, porque allí están asentadas prácticamente todas las empresas básicas, la empresa de aluminio, del acero, también del oro. Tenemos todo el mundo de la minería con todos los problemas que trae la minería, el trabajo informal, la contaminación, el desequilibrio ecológico y las condiciones infrahumanas que viven las personas que se dedican a la minería ilegal. Tenemos también una zona indígena que lamentablemente está en vía de extinción. Muchos se han ido a las grandes ciudades y porque no encuentran cómo desarrollar su economía donde viven, sobre todo en la parte sur de Ciudad Guayana. Y es una zona también rural, ganadera, y tenemos toda la ciudad que está conformada por Puerto Ordaz y por San Félix. Podemos decir que en estos 53.000 kilómetros cuadrados hay casi 1 millón de habitantes, muy dispersos, muy dispersos. Además, esta zona ha tenido, esta industria que hemos dicho como 1952, ha sido un crecimiento enorme en muy poco tiempo. ¿Cómo ha afectado esto urbanísticamente, dijéramos, a la persona? ¿Qué problemas sociales han venido de este crecimiento tan rápido? Al inicio la población se localizaba a orillas del río Orinoco y Caroní. Eran prácticamente comerciantes y pescadores. Con el descubrimiento del acero y también del oro y del aluminio, desde el año 1955-58 se planificó una ciudad desde Estados Unidos. Y poco a poco, con capital de Estados Unidos, se fueron creando estas grandes industrias que fueron nacionalizadas en el año 1975. Durante 20 años estuvieron administradas por capital extranjero y por personal extranjero que formaron a los trabajadores. Le dieron de verdad una formación bastante seria. Pero claro, una ciudad de pocos habitantes, con el surgimiento de estas empresas básicas, muchas personas fueron hasta esa gran ciudad. Había casas para muchos, pero no para todos. No para todos. Vinieron personas de todas las partes de Venezuela, pero también personas de Colombia, Perú, Chile y Argentina. Entonces podemos decir que es una ciudad que no tiene una identidad propia, donde conviven muchas formas de pensar, muchos estilos de vida, pero una ciudad totalmente abierta. Hay una parte, como te dije, que es planificada, que es Puerto Ordaz, que se hicieron las urbanizaciones, que consta de grandes calles de servicios públicos, pero hay otra ciudad que lamentablemente es San Félix, que se fue constituyendo por invasiones. Las personas que no tenían dinero
que vinieron de esos lugares tan lejanos A trabajar. a trabajar y casi siempre venía primero el esposo y después se traía a su esposa y a los hijos. Sencillamente ocuparon grandes extensiones de terreno, hacían, como decimos en Venezuela, unos ranchos, es decir, colocaban 4 palos con láminas de zinc y vivían allí sin ningún tipo de servicio público. Poco a poco fueron construyendo sus casas y fueron progresando. Y poco a poco la ciudad va teniendo como una entidad. Puedo decir que no es propia porque no se puede decir quién es guayanés. Allí tú ves a personas blancas, a personas negras, a personas de ojos azules, a personas que hablan como los orientales en Venezuela o como los andinos, etcétera, pero no hay cómo identificar Una idiosincrasia. propiamente al guayanés. No hay una idiosincrasia, tampoco hay tradiciones religiosas Profundas, ¿no? profundas. Hay una que podemos decir que es la devoción a la Virgen del Valle, que se encuentra en todo el oriente de Venezuela. Y que viene de la Isla Margarita, donde se Viene encuentra el santuario. Sí, cuya fiesta la celebramos el 8 de septiembre. Monseñor, usted ha vivido este proceso de crecimiento de la zona porque usted nació ahí y luego también ha desarrollado su labor como párroco. ¿Cuáles han sido, como dijéramos, los más graves? Bueno, algunos los hemos hablado ya, pero un poquito más en profundidad. ¿Cuál sería, por ejemplo, la familia? Me imagino que eso debe ser, el hombre llega, la familia se queda, a veces se unen, pero a veces también me imagino que será un problema largo. Sí, te puedo hablar desde una experiencia que tuve como párroco en una de las parroquias que me tocó guiar. La parroquia Virgen del Valle, hay una zona que se encuentra a orillas del río Caroní. Es una zona marginal donde hay pobreza extrema. Allí prácticamente los niños no tenían papás, ni papá ni mamá. Eran criados por la abuela, el abuelo o por un tío o quizás por un vecino, porque era una zona donde había al inicio de crecimiento de la ciudad mucha prostitución. Es decir, había muchos prostíbulos que allá se decían zona de tolerancia porque venían muchos extranjeros. Entonces, en esa zona el gran problema que teníamos eran los niños. No asistían a clases y los que asistían a clases ya terminaban la primaria y no sabían leer ni escribir. Todo el problema de salud y problemas de parásito, de desnutrición, problemas de niños de 10, 12 años ya sufrían de diabetes, incluso casos de 14, 15 años que ya sufrían de hipertensión por la mala nutrición. Y también todo el problema moral. Lamentablemente muchos niños eran abusados sexualmente. ¿Qué hicimos nosotros como iglesia? Vimos cuál es el problema, hicimos un diagnóstico, nos dimos cuenta que ese problema no era atendido por el Estado y desde una reflexión como iglesia, como comunidad, reunimos a la gente del sector e hicimos un proyecto. Y allí pudimos crear unos ambulatorios populares donde se atendía a los niños. Atención médica a través de un pediatra, psicológica, psicopedagógica. Había muchos niños especiales que no salían de su casa porque sus padres les daba pena. Niños, te puedo decir, de 14, 15 años que tenían síndrome de Down o algún defecto físico encerrados en su casa. Entonces fuimos creando un programa de concientización y gracias a Dios pudimos atacar ese problema. Es un problema familiar, porque en ese sector específicamente, ya que no había familia constituida por la historia del sector. En otras partes, lamentablemente vemos que jóvenes a los 12, 14 años
las chicas porque no tienen Futuro. futuro, sencillamente lo que hacen es irse a vivir con un joven, sale embarazada, viven en la casa de o de los padres de la niña o de los padres del muchacho, y toda esta problemática que se crea, estos conflictos, duran 2, 3, 4 años, tienen 3 hijos, se separan Separan. y después queda el niño prácticamente solo, Abandonado. abandonado, abandonado. Entonces es un problema gravísimo, el problema familiar. El problema familiar, el problema de educación, el problema de formación humana y también cristiana, pero sabes que la base de la formación cristiana debe ser la humana, Fundamentada en algo. fundamentada en la humana, porque si no, estamos poniendo como un disfraz Claro, es a como poner una el techo sin persona. poner los pilares. Sí. Entonces, allí la iglesia tiene esa misión evangelizadora, y dentro de su misión evangelizadora debe cumplir lo que dice en Mateo 25, hay que darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, pero no nos quedamos sencillamente en esas obras de caridad que son importantes, que tenemos que realizarlas. Damos un paso más, que es de promoción humana. Por eso hemos creado allí en esa parroquia y también en la diócesis algunos programas donde tratamos de formar a las amas de casa y a los jóvenes en un trabajo, en una profesión, para que después ellos puedan ganarse la vida por sus propios medios. Me gusta mucho que hable de la educación y la importancia de la educación, porque luego cuando hablemos de Maracaibo también quiero tocar el tema de la educación. Monseñor, una cosa, en una ciudad muy nueva, hemos dicho, Puerto Ordaz, fundada en 1952, yo, si tengo bien entendido, todavía están construyendo la catedral. ¿Cómo va ese proyecto y cómo se construye en el siglo XXI una catedral? Sí, es un proyecto que se inició con la creación de la diócesis. Se hizo un concurso internacional y se aprobó un proyecto. Desde ese año ha tenido algunos progresos, pero son pocos. Se está construyendo la catedral exactamente en el lugar donde vino el Papa Juan Pablo II el 29 de enero de 1985. Yo tuve el honor de estar en esa misa, tenía yo 18 años y tuve la bendición de recibir la comunión de mano del Santo Padre. En ese momento estudiaba yo economía en la Universidad Central de Venezuela y ese mismo año entré al seminario. Ajá. Gracias a esa homilía que dijo el Papa en Ciudad Guayana. Ajá, es decir, ¿usted vio su vocación sacerdotal con la visita del Santo Padre del Beato Juan Pablo II? Sí, para mí fue un gran estímulo y fue el que me dio el último espaldarazo para ir al seminario. Ajá. Habla habló usted de la homilía. ¿Qué fue la frase que le movió? Sí, yo seguí muy de cerca toda la visita del Santo Padre, y cuando se dirigió a los universitarios en Caracas, le dijo: jóvenes, el Señor necesita de ustedes, de cada uno de ustedes. Y nosotros los jóvenes decíamos, Juan Pablo II, los jóvenes somos tus amigos. Y el Papa dijo: sí, yo soy un amigo, pero soy un amigo exigente, porque Cristo fue exigente. ¿Cómo es posible que ustedes no tengan la valentía de entregarse al Señor en la vida sacerdotal? Ven a tantas personas que no conocen a Cristo, a tantos niños abandonados, a tantas personas sin esperanza, y ustedes con los brazos cruzados. Y dijo el Papa: el Señor necesita de ti. Y esas palabras llegaron a mi corazón y sentí que el Señor me hablaba por medio de Juan Pablo II. Por eso fue el último espaldarazo, lo que me faltaba para entrar al seminario. La catedral ya se ha comenzado a construir, ya tiene las bases y se ha levantado algunas paredes.
El día 16 de febrero fue mi ordenación episcopal. Del 2013. De 2013, en un gran gimnasio. Allí estaban reunidas todas las autoridades civiles y políticas de la región. Y al final, en mi acción de gracias, yo les mencioné públicamente, le dije que no es justo que Ciudad Guayana no tenga catedral. La única diócesis de Venezuela que todavía no cuenta con su catedral. La diócesis o la ciudad que más recursos aporta al Estado, que paga más impuestos, los católicos no tienen un lugar donde reunirse. Y estamos hablando de una población grande. Bastante grande y muy rica en cuanto a recursos económicos, naturales. También hay grandes cataratas, Sí, grandes bellezas naturales. El encuentro del río Orinoco con el Caroní, el Cachamay, la Llovizna. Tenemos allí la represa de Guri, que prácticamente es la que suministra energía al 75% de Venezuela, y no tiene su catedral. Y allí te cuento que en ese momento se paró toda la gente y gritaba, y estaba presente el gobernador del estado. Y públicamente el gobernador, que es un gran amigo, dijo, bueno, desde hoy vamos a formar una comisión, gobernación e iglesia, para retomar el tema de la catedral. Creo que ya se han hecho las primeras reuniones y es un gran deseo que tienen los católicos de esa diócesis, que prácticamente creo que somos el 90% de la población. Usted pasó por Barquisimeto para ir al seminario. ¿Hubo un motivo por qué eligió Barquisimeto? Este hecho ya no depende de mí, sino del obispo. En aquel tiempo el obispo era Monseñor Medardo Luzardo. Entonces nos envió a todos los seminaristas a Barquisimeto porque no teníamos seminario en Ciudad Guayana, y él creyó que era el seminario que ofrecía una mejor formación sacerdotal. Vamos a dar un salto. Desde noviembre del 2012 es usted obispo auxiliar de Maracaibo. Esto está a 1.200 kilómetros de distancia, pero me imagino que también a mucha distancia en cuanto a la cultura y también quizá otras cosas. ¿Cuál fue para usted la primera sensación cuando fue a parar al estado Zulia? Sí, son 1.200 kilómetros de distancia, pero desde Ciudad Guayana hasta Maracaibo son 24 horas en autobús. Es decir, prácticamente un día desde donde sale el sol, después al ocaso, o sea, del oriente al occidente. Maracaibo es una ciudad bellísima. A diferencia de Ciudad Guayana, tiene Maracaibo una tradición propia. Se le dice la tierra del sol amada, porque las temperaturas son altas. Es una tierra amada por el sol. Allí se siente el calor humano, porque la gente es muy acogedora, la gente es muy alegre, pero también el calor físico, ¿no? De verdad que, y un calor húmedo. Es una ciudad con una gran tradición religiosa que se centra en la devoción de Nuestra Señora la Chiquinquirá, que la llaman la Chinita porque tiene los ojos un poco achinaditos, sí, como una china, un chino, o sea, y es un rostro bellísimo, indígena. Allí, el 18 de noviembre, son miles y miles de personas que le rinden devoción a la Santísima Virgen María. Es una ciudad también rica en recursos. Allí se encuentra la principal empresa petrolera. En el lago de Maracaibo. En el lago de Maracaibo, PDVSA. Es una ciudad también de mucho cultivo, sobre todo de uvas, también ganadera, y hay minas de carbón y hay muchas empresas de todo tipo. Es una ciudad
es la segunda más importante en Venezuela. Después de Caracas, tenemos a Maracaibo. Hemos hablado antes de la importancia de la educación y de la familia. En Maracaibo yo quería, en nuestro programa no tenemos mucho tiempo, pero yo quería de todas maneras también presentamos sufrimientos, sombras, pero también luces y también ideas cómo la Iglesia intenta afrontar esos desafíos. Yo quería comentarle, en Maracaibo hay un proyecto, una institución llamada Institución Niños Cantores del Zulia, que justo mediante la educación, la música, intenta fomentar y crear para el futuro niños que puedan aportar lo mejor que tienen para construir el país. Cuéntenos un poquito de esta idea, de este proyecto. Maracaibo tuvo un gran obispo, Domingo Roa Pérez, que viendo toda la problemática social, dijo, la educación es lo más importante. Y cuando estaba creciendo la ciudad, él buscó en todos esos nuevos terrenos, territorios de invasión, grandes parcelas donde construía siempre una escuela, un ambulatorio y la iglesia. Él decía que eran tres cosas fundamentales, lo que es la educación, la salud y la fe. Tenemos toda esa institución Niños Cantores, que está compuesta por una televisora que lleva su nombre, Niños Cantores, también la Universidad Cecilio Acosta, en su inicio esa red de ambulatorio, y de allí había también una escuela de música para niños. Y de ese instituto salieron muchísimas vocaciones sacerdotales. Fue una gran bendición. Hay que rendirle honor al padre o monseñor Gustavo Cando Llamarte, que hace algunas semanas cumplió los 50 años de vida sacerdotal, y podemos decir que fue el que pensó ese proyecto, el que le puso todo corazón, dio su vida por ese proyecto. Y gracias a Dios contamos con esa labor, ese instituto que es como una asistencia social que brinda la Iglesia y que es reconocida hasta por el Estado. Pues, también tenemos que decir que gracias a la ayuda del Estado se pueden mantener muchas de estas escuelas, que alrededor son 30 escuelas, ambulatorios y todo tipo de acción social que encontramos en los sectores más pobres, más desposeídos. Porque a veces se dice que todos tenemos las mismas condiciones y todos tenemos los mismos derechos, y de verdad que eso no es cierto, porque sí, se dice que tienes el derecho a la educación, pero ¿cómo ejerces ese derecho si no tienes escuela? ¿Cómo ejercerlo, claro? Ejercerlo, ¿cómo puedes tú formarte si eres pobre y no tienes recursos? Entonces la Iglesia lo que te brinda esos espacios para la promoción social. Monseñor, ha costado muchísimo esfuerzo y lo sigue costando hoy en día. Usted hablaba de 30 instituciones. Yo sé que eso no sale así. ¿Merece pena tanto esfuerzo, tanta lucha por conservar, por conseguir esta educación de los niños? Sí, porque es el mandato del Señor. Dice el Señor, dejen que los niños se acerquen a mí. Y dice el Señor, ay, si escandaliza a uno de mis pequeños. Y se puede escandalizar a un pequeño, es decir, a un niño, a un joven, no brindándole las oportunidades para que pueda crecer sanamente, para que tenga la oportunidad de formar una familia, para que se pueda desarrollar como profesional. Yo creo que vale la pena, ha valido la pena y valdrá la pena todo el esfuerzo, toda la dedicación que nosotros como Iglesia le hemos brindado a la Arquidiócesis de Maracaibo. Es una obra reconocida por todos los fieles, tanto la Arquidiócesis como también del territorio nacional. Hemos tenido algunos problemas económicos que hemos tratado también de solventarlo. Estamos en conversaciones con el gobernador del estado para que él nos apoye, porque estamos trabajando para el futuro. Para el futuro, y tenemos
algo en común, que trabajamos por el hombre, por el niño, por la mujer, y eso es lo que nos une. Entonces debemos nosotros hacer todo lo que está en nuestra parte. La iglesia desde su condición de iglesia, pero también el Estado, y todos nos veremos beneficiados porque un niño que se forma en el Instituto Niños Cantores o en algún instituto de la Iglesia Católica, podemos decir que es un niño formado, con valores ciudadanos, un joven trabajador, un joven que dará lo mejor de sí mismo. Eso es lo que hace la Iglesia, formar buenos ciudadanos y buenos cristianos. Muchas gracias, Monseñor, por haber compartido con nosotros hoy esa importancia de la educación para el futuro de un país. Que Dios te bendiga. Y gracias a ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios Llora. Y si desean ayudar a la Iglesia en Venezuela en esa labor educativa tan grande que hace y tan importante, o si desean ayudar en cualquier otra parte del mundo, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora, al final, en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.